Buenas tardes a todos y a todas. Les quiero dar la bienvenida a este espacio, a agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y también al profesor decano Fernando Llano, quien ha dado este espacio de dos paneles para doctorandos e investigadores jóvenes. Tenemos hoy un panel titulado Ética, Derecho e Inteligencia Artificial, Reflexiones en la Encrucijada, en donde estamos acompañados por 5 investigadores jóvenes que voy a presentar en orden de presentación. Primero tenemos a Valeria Barone, quien es doctoranda de investigación en Lavoro, no voy a tratar de decirlo en italiano, en Lavoro, Sviluppo e Innovazione. Perfecto. En la Fundación Marco Biaggi y la Universidad Modena Reggio Emilia. Forma parte de la Oficina Informática de Derecho, Ética y Tecnología del CRID, Centro de Investigación de Discriminación y Vulnerabilidad de la Universidad de Modena. Es abogada de formación y desarrolla actividades de investigación sobre derechos digitales, tutelas de sujetos vulnerables y riesgos derivados del uso de las tecnologías emergentes, con particular interés en la intersección entre el derecho, la innovación y la inclusión. Sus estudios se centran en el fenómeno de la discriminación algorítmica en el impacto de las tecnologías digitales sobre derechos fundamentales y va a presentar sobre el estado algorítmico y si esta es la última metamorfosis de la soberanía. Los presento a todos y luego iniciamos. Luego, aquí a mi derecha está Cristian Pérez García, quien es investigador predoctoral del área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo, y entre sus obras en español e inglés se destacan sus contribuciones al derecho natural y la lógica jurídica, que nos presentará sobre predicción y jurisdicción. A mi izquierda se encuentra Pier Giuseppe Puglioni, quien es doctor de Filosofía en Derecho, docente contratado en la Universidad de Pisa e investigador en la Universidad Milano Bicocca. Ha estudiado el pluralismo jurídico en la filosofía italiana del siglo XX y en el socialismo británico y ha publicado diversas monografías en la Universidad de Pisa. Luego, más hacia mi izquierda, se encuentra Carlos Granados Domínguez, quien es estudiante del doctorado de la Universidad de Sevilla, investigador predoctoral en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla, en el proyecto eCare, el derecho al cuidado de la sociedad digital, y también es investigador del proyecto COPIP, Comunidades de Práctica para Impulsar la Igualdad en los Entornos Digitales. Él nos estará conversando sobre la inteligencia artificial como tecnología de apoyo y asistencia. Y finalmente nos acompaña Ana Elizabeth Ferreira, quien es investigadora integrada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra, en Portugal, y profesora contratada doctora del Instituto Superior Miguel Torga, grado y magíster en Derecho de la Universidad de Coimbra y doctorado en Bioética por la Universidad Católica Portuguesa, actualmente en segundo doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, que nos hablará sobre ética e ideología e inteligencia artificial de Marcuse a Cortina. Así que partimos con Valeria. Valeria, tienes 12 minutos, así que muchas gracias a todos. Adelante, por favor. Muchas grazie. Farò la relazione in italiano, cercherò di parlare molto piano. Desidero innanzitutto ringraziare il professore Iano Alonso e tutti gli organizzatori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Siviglia, in particolar modo Pablo. Ringrazio sia per l'invito sia appunto per l'opportunità di condividere oggi alcune riflessioni che nascono appunto dal mio percorso di ricerca. Il tema che affronto oggi, come anticipato da Pablo, riguarda lo stato algoritmico e nasce da una domanda di fondo. Che cosa accade alla sovranità quando il potere decisionale viene progressivamente affidato agli algoritmi? E mi sono interrogata sul modo della appunto categoria di sovranità che da Bodin a Schmitt ha rappresentato proprio l'asse portante della modernità giuridico-politica e come si sta trasformando nell'era digitale. Oggi appunto la grammatica classica
della sovranità sta dimostrando quelli che sono evidenti stati di crisi, e questo perché la digitalizzazione ha nella vita collettiva, nella vita di tutti, ha scardinato quello che è il legame tradizionale che c'è tra potere e territorio, proprio perché non esistono dei confini geografici stabiliti, non c'è più la forma di potere che viene esercitata attraverso come dire, le forme tradizionali legate appunto al territorio, ma lo fa attraverso delle reti globali di dati, ma soprattutto di piattaforme appunto digitali. E questo spostamento ha alterato le coordinate che appunto abbiamo quando parliamo di sovranità moderna, in particolar modo lo spazio e la decisione. Quindi da un lato ritroviamo una deterritorizzazione delle reti che rende molto difficile l'ancoraggio geografico del potere. Dall'altro lato invece la delega delle funzioni appunto decisionali a sistemi automatizzati inevitabilmente mette in discussione quello che è la stessa idea di decisione politica. È proprio in questo quadro quindi che propongo la decisione, appunto l'etichetta di Stato algoritmico, proprio per dimostrare come non basta solo la regolazione delle tecnologie, ma in realtà come esiste una nuova forma di esistenza dello Stato stesso. E in particolar modo come la produzione normativa, la decisione pubblica si intrecciano inevitabilmente con quella che rappresenta l'architettura di dati, ma anche allo stesso tempo quelle che sono le logiche computazionali. E quindi non è soltanto una sfida esterna della sovranità, ma una sorta di metamorfosi interna proprio dello Stato. Quindi è lo Stato che si trasforma dall'interno, ridefinendo in qualche modo la propria legittimazione attraverso la tecnica. E per comprendere questa trasformazione riprendo una celebre affermazione di Carl Schmitt, il quale appunto diceva: sovrano è chi decide sullo stato di eccezione. In essa si condensa proprio l'idea che la sovranità si manifesta nel momento in cui lo Stato è in crisi, quindi quando il potere sospende l'ordinamento e decide senza vincoli. Tuttavia nel dopoguerra lo stesso Schmitt riformulò questo concetto e dice appunto: sovrano è colui che dispone delle onde spaziali. E con questa espressione egli riconosceva che la sovranità si esercitava ormai in uno spazio informativo e quindi nella capacità di controllare questi mezzi di comunicazione. E questa intuizione ovviamente ha allo stato attuale è stata una grande intuizione, ma se nel Novecento la sovranità si manifestava attraverso il dominio dei media e quindi appunto delle telecomunicazioni, oggi questo stesso controllo risiede nelle infrastrutture informatiche, ma soprattutto nel flusso di dati. Ed è in questa linea che si inserisce anche la lettura di Byung-Chul Han, per il quale sovrano è colui che dispone delle informazioni in rete. Quindi il potere non consiste più nel decidere sull'eccezione, ma nel governare l'infrastruttura invisibile che in qualche modo condiziona la nostra percezione, ma soprattutto le nostre relazioni. Ed eppure con l'intelligenza artificiale si ha un po' l'impressione che ci sia un ulteriore passaggio e infatti la sovranità non si limita più al controllo dell'informazione, ma si concentra alla decisione algoritmica e nella capacità proprio di trasformare dati in decisioni. Ed è qui che il potere ovviamente gioca quella che è una sua nuova essenza, perché chi controlla in questo momento gli algoritmi in qualche modo controlla i criteri attraverso cui la realtà viene resa visibile e soprattutto viene tradotta in azione. E quando parlo di decisione algoritmica mi riferisco a quei processi che i sistemi computazionali trasformano dati in risultati e che inevitabilmente orientano e determinano scelte rilevanti. Ed è una decisione che non implica sempre volontà,
e soprattutto responsabilità, ma allo stesso tempo produce effetti giuridici e effetti sociali reali. E quindi da un punto di vista giusto filosofico, proprio questa nuova concezione rappresenta una metamorfosi del concetto stesso di decisione. Quindi non è più, come abbiamo visto prima, l'atto eccezionale del sovrano, che appunto diceva Schmitt, non è più l'applicazione kelseniana della norma e soprattutto non è più una riduzione di complessità di cui invece parlava Luhmann. È piuttosto una decisione senza soggetto, nella quale le scelte normative sono incorporate nei modelli e nei parametri di funzionamento stesso del sistema. Il potere quindi in questa nuova configurazione si esercita a monte, si esercita nella progettazione tecnica e si legittima non attraverso la volontà politica, ma attraverso una precisione, più che altro una precisione di calcolo. E questa trasformazione, seppur molto silenziosa, è una trasformazione in realtà radicale. La sovranità si sposta quindi da quello che è stato sempre attribuito al gesto umano alla struttura vera e propria algoritmica. E sostenere questa trasformazione implica anche inevitabilmente quelli che è il cambio, il mutamento dei criteri di legittimità. Nella tradizione giuridica moderna ovviamente la legittimità era legata alla legge. In questo caso invece la legittimazione tende a fondarsi su quella che è efficienza tecnica. Ciò che funziona diventa inevitabilmente giusto. E la verità in questo caso coincide con l'efficacia e abbiamo inevitabilmente la percezione che quando qualcosa è efficace ed è efficiente produce risultati, è inevitabilmente anche vero. Quindi non importa più se c'è un giusto o sbagliato, se è buono o cattivo. A questo punto i valori, soprattutto i valori morali, spesso vengono sostituiti da quelli che sono in realtà valori di successo e di insuccesso. E quindi l'algoritmo in questo caso ci appare come un dispositivo neutrale, seppur sappiamo che appunto le sue scelte sono cioè le scelte alla base sono scelte politiche. E quindi questa forza di calcolo che in qualche modo va a sostituire la forza della legge, ma soprattutto si sostituisce a quella che è la fiducia sociale nella tecnologia, che in qualche modo sostituisce anche il posto alla fiducia nel diritto. E in questa logica, che è una logica performativa, che appunto risponde a quelli che sono criteri di efficacia ed efficienza, la legittimità si misura con i risultati, non più con i principi. Quindi l'efficienza diventa un valore politico, la tecnica diventa il senso stesso della sovranità. E ogni algoritmo in questo caso è frutto di un atto politico e possiamo anche dire che gli algoritmi non fotografano solo la realtà, ma in questo caso la producono attraverso appunto queste nuove forme di legittimazione. Questo processo di costruzione è però reso invisibile da una complessità di natura tecnica e soprattutto spesso viene anche nascosta, celata da quello che è il segreto industriale. Le decisioni si moltiplicano, il potere si nasconde, non c'è sempre un soggetto riconoscibile a cui attribuire una responsabilità e la politica in qualche modo viene a rifugiarsi nei codici, viene a rifugiarsi nei dataset e nei protocolli di attuazione. Quindi lo Stato costituzionale in qualche modo soffre questo mutamento attraverso anche un indebolimento di quella che è la responsabilità e la trasparenza, che sono due principi cardini della democrazia. Quindi la decisione algoritmica rompe in qualche modo il circuito dell'imputazione, rende difficile la critica e il controllo e il rischio è che la creazione ci sia appunto una zona grigia in cui il potere tecnico agisce senza volto e senza giudizio. Mi avvio alla conclusione. In questa prospettiva lo Stato algoritmico rappresenta, a mio avviso, quella che è un'ultima metamorfosi della sovranità stessa. La decisione non ha più un volto umano, produce effetti giuridici e sociali concreti, allo stesso tempo le piattaforme digitali esercitano un potere
di fatto sovrano, possiedono infrastrutture, possiedono dati, capacità di calcolo, influenza normativa, mancando però una sorta di legittimità democratica. E credo che il compito della scienza giuridica e soprattutto della filosofia del diritto sia quella di riportare alla luce quella che è la dimensione politica nascosta dietro al calcolo. Dobbiamo contrastare l'illusione di una sovranità neutra della tecnologia e riaffermare che la legittimità non può essere sostituita all'efficienza. E vi ringrazio. Muchas gracias, Valeria, quien además le sobró 1 minuto de presentación. Así que muchas gracias por esa presentación. Los dejo con Cristian Pérez García, quien nos hablará de predicción y jurisdicción. Muchas gracias, Pablo. ¿Se escucha? Decía el conde de Romanones que cuando yo digo nunca jamás, lo digo referido al momento presente. Y esto nos va a permitir entender mucho mejor el tema del que vamos a hablar hoy, que es una de las polémicas que se han concitado en torno al tema que hoy nos convoca, que es el de los mal llamados algoritmos predictivos, o, por hablar con un poco más de propiedad, los sistemas de inteligencia artificial que, según se dice, son capaces de predecir actos futuros para que, en función de tales predicciones, nosotros podamos anticiparnos a los hechos antes de que ocurran. Bien, para comprobar si esta proposición que acabo de enunciar tiene algún sentido, es decir, si propiamente puede existir un algoritmo capaz de predecir nada, vamos a desgajar el problema en sus 2 partes fundamentales y hacer un análisis crítico fundamental. Por un lado, veremos qué es la inteligencia artificial y, por otro lado, veremos qué es la predicción. Si huimos de definiciones dogmático-jurídicas que no aplican en la instancia en la que ahora mismo nos encontramos, que es la de examen prejurídico, y vamos a la definición fundamental, una inteligencia artificial no deja de ser un software que, a fuerza de ejecutar un algoritmo, logra simular al menos alguna de las funciones de la inteligencia humana. Esta es una definición que seguramente mucha gente se verá tentada de discutir, pero vamos a evitarnos esto limitándonos a la primera palabra, es decir, al género de la definición, que es el software, que es lo que nos interesa en este punto. Un software, si lo definimos también a su vez de una manera muy fundamental, no deja de ser fluido eléctrico que circula a determinados intervalos por un circuito en una placa base. En lo esencial, electricidad en un circuito, es decir, materia. Una inteligencia artificial, desde el punto de vista más genérico posible, es un ente material, pura materia, puro cuerpo. Bien, ¿qué es entonces la predicción? Predecir, como la etimología indica, es decir algo antes de que suceda, y así solamente se puede predecir que alguien vendrá antes de que haya llegado y no una vez que ya está aquí. Ahora bien, cuando nosotros hacemos predicciones pretendemos que sean veraces en algún modo, pero la verdad es la adecuación del entendimiento a la realidad. Entonces, si hacemos predicciones sobre una realidad futura, por tanto, no una realidad actual, sino tan solo potencial, pero pretendemos que sean verdaderas, cabe que nos preguntemos a qué se supone que se adecua nuestro entendimiento cuando hacemos una predicción que pretendemos que sea verdadera. Está claro que no puede tratarse de una adecuación a una realidad presente, es decir, una visión actual de algo que hay, porque la gracia es que predecimos lo que aún no hay. Y este lapsus lingue es lo que me lleva al siguiente punto. No hacemos una visión actual, sino una previsión de algo que en este momento es tan solo potencial. En lugar de traer a nuestro entendimiento una figuración de los hechos presentes, reconstruimos una prefiguración de hechos futuros que en la actualidad no son más que mera potencia, pero que por medio de un artilugio metafísico que ejerce nuestro entendimiento, logramos configurarlos en el teatro de nuestra imaginación. Y una vez que nosotros prevemos lo que hoy por hoy tan solo es invisible porque es potencial, una vez que lo prefiguramos y lo prevemos, podemos predecirlo. Y ahí está la verdad del asunto. Ahora bien, esto implica que somos capaces de trascender la materia, que somos capaces de ir más allá de la manifestación positiva de los hechos que se nos muestran a la experiencia, que hacemos un ejercicio formal, inmaterial, de especulación metafísica.
y esto puede hacerlo un sistema de inteligencia artificial que, como hemos dicho, no es más que materia, ¿puede la materia ir más allá de la materia? ¿Puede trascenderse a sí misma? La respuesta es que no, y que, por tanto, desde un punto de vista meramente ontológico, ni han existido ni podrán existir jamás tal cosa como los algoritmos predictivos. Somos nosotros, los seres humanos, los que tenemos la capacidad de predecir. Ahora bien, esta conclusión es tan interesante en el ámbito metafísico como irrelevante desde un punto de vista práctico, porque si ustedes se paran a pensarlo, nosotros realizamos prefiguraciones y, por tanto, predicciones del futuro sobre la base, como decía el conde de Romanones, de hechos presentes, los mismos hechos presentes que se imputan como variables dentro del algoritmo que utiliza el software. Y ese algoritmo, en última instancia, va a arrojar un resultado que nosotros vamos a utilizar para adoptar una determinada decisión, que es lo mismo que vamos a hacer en función de la predicción que hayamos hecho. Es decir, en nuestro caso, la predicción no es más que un paso intermedio de carácter metafísico que nosotros ponemos en nuestro proceso de razonamiento, pero que desde un punto de vista práctico es por completo prescindible, porque la inteligencia artificial ni predice ni tiene necesidad de predecir, y aún así nos sirve mucho. ¿A dónde nos lleva esto a su vez? A que el debate bizantino sobre si los algoritmos son capaces de predecir el futuro, lo único a lo que conduce es a que centremos la atención en el punto equivocado y a que la desviemos del hecho muy significativo de que lo importante, tanto si hay predicción como si no la hay, son los hechos que se toman en cuenta como punto de partida para el razonamiento, en el caso nuestro, o para el procesamiento algorítmico. ¿Qué hechos son los que queremos que se tengan en cuenta? Queremos que se tengan en cuenta acciones. Y en su caso, ¿qué acciones? Haber tomado la propiedad ajena de otro de mala fe o haber emitido una cierta opinión en redes sociales. ¿O queremos que se tengan en cuenta circunstancias y estados de las personas, como el color de piel, el barrio en el que vive o el nivel de renta? Ese es el debate verdaderamente importante y no si un algoritmo es capaz de predecir el futuro, cosa que evidentemente no puede hacer. Esto es un debate que se ha suscitado sobre todo en el ámbito jurídico y, por tanto, merece la pena que dediquemos también unos minutos a considerar cuál es la naturaleza del derecho. Con poco acierto se dice de una manera tradicional que el derecho no es descriptivo, sino que es prescriptivo. Bien, sin entrar en esta polémica espuria, vamos a centrarnos tan solo en el último término del debate, que a los efectos presentes es el relevante, a fin de cuentas, que es el carácter prescriptivo, efectivamente, de las proposiciones jurídicas. Todo el mundo está de acuerdo en que lo que debe ser, porque aquella autoridad legítima facultada para decidir que debía ser de esa manera, decidió que debía ser de esa manera y podía haber decidido otra cosa completamente distinta. Es decir, el derecho tiene una naturaleza performativa. Lo que debe ser, porque quien podía decidirlo, lo decidió. Entonces, la prescripción, como se ve desde un punto de vista ontológico, es anterior a la realidad jurídica, porque la realidad jurídica es precisamente como se ha prescrito por acción misma de la propia prescripción. Hoy por la mañana el profesor Zanetti ha insistido mucho en la cuestión de la palabra y también es un tema muy tratado por el profesor Pietro Paoli, el hecho de que el derecho es un fruto lingüístico, el derecho es puro logos y por tanto subsistirá el derecho en tanto en cuanto subsista la palabra. Y así el derecho es algo que se dice, por medio del lenguaje que sea y el vehículo concreto que se prefiera, la autoridad legítima expresa lingüísticamente, dice cuál es el deseo que tiene y entonces la prescripción transforma la realidad jurídica. Esa prescripción, por tanto, es una dicción de la autoridad. Pero hemos dicho que es una dicción ontológicamente previa a la realidad que transforma. Y si es una previa dicción, es una predicción. Es decir, aunque desde un punto de vista temporal la norma y el deber que la norma establece sean concurrentes, porque surgen en el mismo instante, desde un punto de vista ontológico hay un orden. Y la norma, la proposición normativa, es ontológicamente previa a la realidad que crea, que la realidad que produce. Por consiguiente, todo el derecho, desde la primera hasta la última de las proposiciones jurídicas, es predictivo. Lo que debe ser porque hemos dicho que debe ser. Y el que, desde el punto de vista jurídico, es culpable porque hemos dicho que debe ser culpable. Y lo hemos hecho sobre la base de valorar unos hechos que hemos dicho que son los que se deben valorar. Por consiguiente,
Todas las reflexiones que hemos hecho previamente en el seno de la predicción en general se pueden importar ahora al ámbito de lo jurídico. Aquí no tenemos más que una representación mental de un futuro jurídico deseable en la imaginación jurídica, como diría el profesor Jesús Ignacio Martínez García, una representación en la imaginación jurídica del legislador o del juez, en definitiva de la autoridad que se trate en cada caso, de cuál es un escenario futuro jurídico deseable. Y una vez que eso se prefigura, se predice y de esa misma manera se transforma el mundo. Por tanto, tenemos que volver al punto inicial. Lo importante son los hechos. Son los hechos sobre cuya base nosotros tomamos decisiones sobre qué debe ser la específica realidad jurídica. Está muy bien saber que en una determinada ciudad la tasa de criminalidad de un barrio es muy superior a la de otro barrio distinto. Pero tal vez ese dato no sea una feliz coincidencia, sino que es posible que el barrio sea uno de los hechos que se toman en consideración a la hora de decidir que una persona es un delincuente. ¿Conforme a qué criterio decidimos que un chaval de 16 años es un delincuente juvenil? ¿Hemos tenido en cuenta tan solo los hechos que cometió? ¿O hemos tenido también en cuenta cuál era su color de piel o cuál era el código postal del domicilio en el que reside? Y ese compañero, también de su misma edad, que realizó exactamente los mismos actos y que, sin embargo, tenía otra tonalidad o vivía en otro barrio, ¿ese que decidimos que no sea culpable? Esto es uno de los temas candentes actualmente en la filosofía del derecho y merece la pena que le dediquemos más tiempo a las cuestiones verdaderamente relevantes y menos tiempo a los debates abstrusos sobre hipótesis metafísicas inalcanzables para las torpes capacidades materiales de un simple algoritmo. Muchas gracias. Siamo bravi. Sí, sí, excelente. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Si yo no fuese moderador, me encantaría hacer preguntas, porque creo que lo que tú presentas también tiene importantes implicancias para qué consideramos un dato personal. Y bueno, lo podemos conversar después del panel. Entonces, vamos a continuar con las presentaciones. Ahora hablará Pier Giuseppe Puglioni, que nos presentará sobre qué es la conciencia, la distinción entre humanos y máquinas en el discurso ético y jurídico sobre la inteligencia artificial. Adelante, por favor. Grazie, muchas gracias a todos y todas. Io anche in particolare ringrazierei insomma, il decano, il professore Igliano, insomma, che metafisicamente sarà presente qui a un certo punto. E tutta l'organizzazione, Pablo, che è il nostro nocchiero, Master and Commander, e ci aiuta qui nel nostro panel. Io proverò a parlare del tema, come diceva Pablo, mi si sente? Perfettamente. Ok. Del tema della coscienza, prendere in considerazione sotto questo profilo il dibattito etico e giuridico sull'intelligenza artificiale, quindi approcciarlo da una angolazione particolare che però è particolarmente frequentata, e quindi cercando di cogliere l'opportunità di interrogarci su cosa questo dibattito sull'intelligenza artificiale ci dice del nostro modo di intendere l'essere umano. È noto che esiste nell'ampio e diversificato dibattito su questi temi una discussione sulla soggettività etica e giuridica dei dispositivi dotati di intelligenza artificiale. E questa è una discussione specialmente rilevante con riferimento al tema della cosiddetta strong AI, ma non solo. In generale si tratta di una questione che affascina da lungo tempo i giuristi. Ora, non è il mio compito prendere posizione in merito e in particolare non mi interessa prendere posizione in merito alla soggettività. Mi interessa piuttosto rilevare che riflettere sulla soggettività morale dell'intelligenza artificiale significa prendere posizione sulla soggettività morale dell'essere umano. Perché?
perché è interessante notare come nella letteratura in questa materia, la letteratura etica, bioetica, giuridica, filosofica, vengano presentate le caratteristiche della soggettività con alcuni elementi ricorrenti. Questi elementi ricorrenti sono riconducibili in vario modo a quella che potremmo dire la nozione di coscienza. E da qui il titolo, è quello che io chiamo argomento della coscienza. In generale si tiene a sostenere che esista una differenza essenziale tra l'umano e la macchina. E questa è una posizione tendenzialmente ragionevole e anche condivisibile, soprattutto a fronte di un impiego, diciamo, esecrabile, condannabile delle tecnologie, diciamo, dei vari modelli, ecco, dalle reti neurali alla LLM e così via, che caratterizzano quindi gli strumenti dotati di intelligenza artificiale e pertanto in funzione di responsabilizzazione dei produttori è anche si tratta di una posizione, quella che nega la soggettività dell'IA, del tutto ragionevole. Ma se guardiamo gli argomenti con cui questa tesi viene sostenuta, troviamo che la dottrina giuridica e anche l'etica filosofica tendono a procedere da assunti di carattere normativo relativi proprio al concetto di coscienza. Questi assunti sono radicati nella concezione moderna della natura umana, che è una concezione situata storicamente nella cultura liberale, nel contesto capitalistico borghese, e quindi è un dispositivo politico la nozione moderna di coscienza. Tuttavia le sue caratteristiche vengono ritenute caratteristiche ovvie, scontate dell'essere umano. Quindi l'essere umano viene dotato di intenzionalità, capacità di rappresentazione mentale, riflessività, insomma tutti attributi della intenzionalità, lo possiamo definire in molti modi. Seconda caratteristica, la finalità, e cioè a dire gli viene imputato all'essere umano la capacità di agire sulla base di obiettivi pratici, di fini pratici. Questa è la cosiddetta ragione pratica, quindi la finalità. E in ultimo si sostiene che le macchine e l'intelligenza artificiale sarebbero prive di intenzionalità e finalità in quanto prodotti artificiali, cioè in quanto artifici. Quindi l'IA è un artificio determinato causalmente, quindi è automa. L'essere umano invece è autonomo. L'essere umano è completamente autonomo, totalmente libero. Ebbene, questa tesi ha autorevoli sostenitori, da John Searle, lo stesso Thomas Nagel, è stato citato stamattina, da ultimo in Italia Maurizio Ferraris ha sostenuto proprio questa tesi, questo argomento della distinzione sulla base dell'idea di coscienza. E i riferimenti, diciamo, filosofici di questa lettura sono illustrissimi. Aristotele, appunto, citava il professor Zanetti stamattina, no? Nella politica dice appunto solo l'uomo ha il logos, monon anthropos ecce logon, Cartesio, Kant e così via. Bene, la questione, il problema qual è? Che di tutti questi assunti, di tutte queste caratteristiche non viene riconosciuta la problematicità, cioè il fatto che non siano affatto scontati. 1. Non è scontata la distinzione fra artificio e natura. Se si guarda a questa nozione, questa distinzione come una distinzione fortunata nella modernità, si vede che altri autori della modernità, quindi della filosofia, della scienza, della filosofia morale moderna, la mettono in discussione. In altra sede ho
come dire, cercato di illustrare questa decostruzione della distinzione tra artificio e natura a partire da Bacon e Spinoza, che effettivamente sembrano non assumere la contrapposizione tra artificio e natura. Perché? Perché artificio e natura in realtà per Bacon e Spinoza derivano da processi dello stesso tipo, derivano dai processi di necessitazione di natura che generano a volte la natura, gli eventi naturali, chiamati in vario modo, quindi determinano la natura stessa, ma determinano anche l'artificio. Secondo, non è ovvio che l'affermazione secondo cui l'umano è caratterizzato da un pensare totalmente intenzionale, e cioè consapevole dei propri atti e consapevole delle proprie cognizioni. Rimanendo sul terreno moderno, infatti, si può vedere come uno degli autori ai quali solitamente viene imputata l'idea della meccanizzazione dei procedimenti cognitivi, dei procedimenti anche normativi, no? Insomma, Gottfried Leibniz, ecco, di cui Valeria Barone si occupa insomma in modo molto preciso, ecco, sicuramente più preciso di me, però insomma Leibniz in alcune meditazioni in polemica con Cartesio formula una tassonomia delle tipologie di cognizione. Ecco, insomma, in breve Leibniz ci dice che fra le cognizioni, che sono di diverso tipo, esistono le cognizioni chiare. Le cognizioni chiare sono quelle che ci fanno capire che una certa cosa è distinta dalle altre, anche se non capiamo il perché. E poi ci sono cognizioni con vari gradi di chiarezza, sono chiare e distinte, chiare e confuse. Ma il punto è questo: la maggior parte delle cognizioni sono o confuse oppure sono cieche, quindi anche se io riesco a capire quali sono i caratteri che distinguono una cosa dalle altre, non ho la consapevolezza di tutti gli elementi che le compongono. E questo non è Freud, è Leibniz, quindi già nella modernità siamo, se vogliamo, a partire dalla modernità è presente l'intuizione di quello che poi sarà l'inconscio. Non è scontata quindi l'imputazione della riflessività, della intenzionalità all'essere umano. Terzo e ultimo, non è ovvia e anzi possiamo dire è fallace la tesi che fa coincidere l'umanità e la razionalità pratica. Di solito si sostiene che l'umanità sia già a partire da Kant, no, gli venga riconosciuta all'umanità la ragione pratica, perché Kant riconosce la facoltà di desiderare, quindi di farsi causa delle stesse rappresentazioni del proprio desiderio. Però ecco, Kant a ben vedere specifica, è guardingo, è molto attento e specifica che la ragione pratica, la legge, ciò che ci consente di essere soggetti alla legge morale, è pertinenza non solo dell'uomo, ma anche di ogni essere razionale. E questa cosa la ripete in molte parti della critica della ragione pratica. Il soggetto della legge morale è l'uomo e con l'uomo ogni essere razionale. Quindi logicamente lui sa che imputare la ragione pratica all'essere umano non significa esclusivamente che esclusivamente l'essere umano sia dotato di ragion pratica. Concludendo, quindi tirando le fila di questa breve disamina, quella che è stata il proposito di questo piccolo excursus è stato quello di provare a mostrare come la letteratura critica sulla intelligenza artificiale, ripeto, in etica filosofica e nella scienza giuridica, tendenzialmente rischi di dare per scontata una certa nozione della coscienza e quindi di mettere in campo una lettura ideologica di questo concetto. Perché ideologica? Perché invece questo tipo di problema, questo tipo di dibattito, no, il confronto con i temi di cui stiamo parlando, in realtà offre l'occasione di problematizzare il concetto moderno di coscienza e le sue implicazioni politiche, quindi mettendone in luce le contraddizioni.
Vi ringrazio. Muchas gracias, Pier Giuseppe. Pasamos a la siguiente ponencia, que será de Carlos Granados Domínguez, quien nos presentará sobre la inteligencia artificial como tecnología de asistencia y apoyo, autonomía y cuidados y derechos en la sociedad digital. Así que, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Pues como ya mencionó Pablo, hoy voy a traer aquí a este panel hablar un poco sobre la inteligencia artificial como tecnología asistencial y de apoyo. Un poco el objetivo de esta presentación es dar unas primeras aproximaciones entre la intersección entre estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y los derechos de las personas involucradas en las relaciones de cuidado. Como ya sabemos, es bastante evidente la permeabilidad que han logrado estas tecnologías como la inteligencia artificial en nuestra sociedad, que poco a poco estaban cambiando las formas en cómo nos relacionamos. Hacemos parte de una revolución no solo tecnológica, sino también biotecnológica con capacidades palpables de cambios que antes no podíamos ni siquiera pues imaginar, y por eso creo bastante necesario estos espacios. Y aquí aprovecho para agradecer pues tanto a la universidad, a decano Fernando y a la coordinación, tanto a Pablo como a Miguel, que considero muy importante estos espacios. Pues primero, una parte conceptual, pues ya sabemos que hay tantas definiciones de inteligencia artificial, así como sistemas en el mercado, pues es bastante evidente. Aquí lo que me quiero concentrar son en tres cosas que creo que son de ya más amplio consenso, que son las circunstancias de impacto que tiene la inteligencia artificial, que ha logrado permear en la sociedad, en las distintas esferas sociales. La primera es la disminución de los costos de poder de cómputo, la segunda es la accesibilidad a datos, y la tercera es la simplicidad que se ha logrado en las técnicas de programación. Pues no me voy a detener esto, esas son otras tecnologías donde la inteligencia artificial brinda este poder de cómputo que tiene y hace que pues logren tanto las neurotecnologías como la robótica tengan un potencial más disruptivo que el que tenían pues anteriormente. Siempre está pues la pregunta esta de si la IA es neutral. Es una versión una narrativa pues tecnócrata, donde nos dice que estos artefactos técnicos y tecnológicos suelen verse como objetos aislados de la sociedad que se optimizan para resolver problemas técnicos sin considerar un contexto más amplio. Sin embargo, hay que decir que pues, el origen y desarrollo de cualquier artefacto tecnológico, incluido la inteligencia artificial, está profundamente condicionado por sesgos, valores y las relaciones de poder presentes durante el proceso de concepción, diseño e implementación. Y estas dinámicas son las que se inscriben en este entramado histórico y social específico que moldea su configuración final, y al final, cuando ya tenemos esta tecnología, a su vez comienza también a moldear la sociedad en sí. Entonces, hay muchos ejemplos en el ecosistema tecnológico. Ya lo hemos visto en Estados Unidos, en el sistema penitenciario, en el uso de sistemas artificial. Un ejemplo bastante claro en el entorno laboral, un sistema de video de entrevistas para hacer más eficiente esos procesos de selección al personal, donde se analizan videos de las entrevistas para encontrar los patrones de respuestas, movimientos faciales, tonos de voz, entre otros indicadores. Sin embargo, el resultado de este tipo de sistemas, hay una exclusión clara a muchos grupos, específicamente en este caso a personas con discapacidad o personas que tienen capacidad distinta de voz o movimientos corporales involuntarios, que son excluidas directamente del proceso. Entonces,
una frase bastante clara para definir esto es que si los datos históricos con que se alimentan o se enseñan los algoritmos contienen estos sesgos históricos, pueden perpetuar o amplificar estos problemas históricos. Entonces, cuando hablamos de la relación entre discapacidad e inteligencia artificial principalmente, surge el derecho, pues principalmente, pero no exclusivamente, se piensa en el derecho a igualdad y no discriminación en 3 ámbitos. El primero, en cuanto al acceso, que son las condiciones necesarias para el uso de esta tecnología. El segundo, la accesibilidad, que ya es el desarrollo de una inteligencia artificial desde un diseño universal. Y el tercero son los sesgos algorítmicos. Esto se puede explicar desde desde la teoría política, desde la teoría jurídica o desde la teoría social. Aquí Upendra Baxi, en el modelo tradicional de los derechos, nos dice que desde la época de la Ilustración se han construido y desarrollado distintas teorías universalistas de la justicia o la misma teoría de los derechos humanos, en particular teniendo en cuenta un modelo de ser humano con unos rasgos determinados que pueden resultar excluyentes para determinados grupos y ser por consiguiente fuentes de discriminación. Y esto tiene como consecuencia la construcción del espacio público o a espalda de determinados colectivos y sus necesidades. Lo que ha puesto pues, en la marginación de las personas con discapacidad entre otros grupos. Entonces, también desde la filosofía social, pues los modelos históricos de tratamiento de la discapacidad, que no me voy a detener tanto en esto, pues hay tres modelos históricos donde abarcan todas estas situaciones. El primero ha sido el modelo de prescindencia, que de constructos teístas se considera a las personas discapacitadas como haber recibido un castigo de los dioses y de esta manera ser sometidas el nacido a infanticidio o marginado de la sociedad. El modelo médico rehabilitador, que en este modelo ya pasan de ser creencias teístas sino a creencias ya científicas, que los fundamentos que dan origen a la discapacidad es un supuesto déficit y la persona con discapacidad logra tener valor en el momento en que sean normalizados o rehabilitados. Y por último, el movimiento social, que nace a raíz del movimiento de vida independiente, que las causas son principalmente y mayoritariamente sociales de la discapacidad. Aquí este es el modelo que jurídicamente le da pasa a las personas con discapacidad como titulares de derechos, sustentando en valores inherentes a la dignidad humana. Con esto lo que quiero mencionar es que a lo largo de la historia las personas con discapacidad han sufrido una minusvaloración de su estatus moral desde estos constructos sociales, teístas y científicos, donde la tecnología también ha hecho parte de que estas personas hayan tenido situaciones, sufrido cuestiones como eugenesia, institucionalización, marginación, y ahora con estas nuevas tecnologías hay que, pues, dependiendo del enfoque de desarrollo que se use para estas, va a tener un impacto positivo o negativo a estos derechos. Entonces, ya para centrarme un poco en lo que es la inteligencia artificial como una asistencia de apoyo, pues hay 3 cosas fundamentales que nos dice el informe del experto independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos para las personas de edad, que se puede extrapolar también a personas dependientes y personas con discapacidad. El primero, que la IA puede contribuir al monitoreo y el bienestar de la salud de las personas, puede brindar tanto apoyo como a la persona cuidada como a sus cuidadores en estas actividades cotidianas y facilita las oportunidades de interacción y vínculo social. Asimismo, hay una nueva estrategia europea de cuidados que se presentó en el 2021 que insta a los Estados miembros y a la sociedad a que se aprovechen todo este potencial que tiene las soluciones digitales y las tecnologías a la hora de diseñar y aplicar y supervisar estas políticas en materia de cuidados y la financiación que tienen estas. Entonces, aquí es donde pues nace la importancia de estos enfoques, como el enfoque de la ética de cuidados.
Los cuidados pues, es un entramado complejo de relaciones marcado por desigualdades estructurales que se han visto especialmente tensionados tras la pandemia de la COVID-19, que evidenció la fragilidad de este régimen actual. Desde lo macrosocial emergen como actores institucionales clave en la gestión del cuidado la familia, el Estado y la sociedad civil. Y desde lo microsocial, el cuidado involucra pues, múltiples actores, incluyendo las personas cuidadas, las personas cuidadores y los profesionales del cuidado y las personas voluntarias. ¿Puede la IA cuidar? Pues la IA como apoyo a los cuidados, ya pues se menciona que la IA permite unas interacciones seguras entre los robots y los humanos. Una fácil programación y ajustes a las necesidades particulares que hacen posible que los robots funcionen como sistemas de información móviles e interactivos en hospitales, residencias y en otros entornos. Ya se ven muchos proyectos pilotos en esta materia donde vemos robots asistenciales o robots sociales que tienen inteligencia artificial integrada para realizar estas actividades de asistencia, de apoyo o de cuidados. También en el ecosistema tecnológico encontramos pues, ya sillas de ruedas inteligentes, encontramos exoesqueletos donde actualmente se está utilizando la inteligencia artificial para brindar pues, esa autonomía para que puedan las personas con discapacidad guiar el desarrollo de su propia vida. Y incluso si nos vamos a las neurotecnologías, ya desde más de unas tecnologías más de vanguardia, encontramos en las interfaces cerebro-computador que ya están logrando en las situaciones de discapacidad más fuertes, pues reestructuración en la comunicación para que las personas con discapacidad, mediante la lectura de sus datos neuronales, el sistema de inteligencia artificial pueda pues captar lo que está diciendo y emitirlo en una voz computarizada o de otras formas. Entonces, aquí tengo un poco sobre de Tronto estas fases de cuidados. Actualmente ya encontramos en el ecosistema tecnológico muchos sistemas de inteligencia artificial o tecnologías basadas en sistemas de inteligencia artificial que están realizando estas actividades de cuidado. Entonces, considero un poco pertinente pues, hacer como unas reflexiones ya para finalizar. En principio, pues considero que los tecnocuidados y en general estas tecnologías que se van a utilizar para asistencia o para apoyo es un campo de estudio bastante complejo que enfrenta unos desafíos técnicos y sociales y éticos. Esta incorporación de nuevas tecnologías adaptadas a las necesidades de los y las agentes relacionales como las personas con discapacidad en el contexto de los cuidados y su situación tiene un potencial de contribuir siempre y cuando se tenga en cuenta la voz de estas personas involucradas y su experiencia. Y esto aquí es bastante relevante porque dependiendo el modelo de cuidados o la regulación que se haga en esto y las consideraciones que se tengan en estas regulaciones, no solo las consideraciones sino los principios en los que se basen, vamos a tener unas u otras tecnologías que van a tener un impacto positivo o negativo en los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, considero bastante necesario repensar las formas en que nos estamos relacionando con estas tecnologías, como la inteligencia artificial, qué valores guían su desarrollo, su uso, y esa es la razón que siento que también se debe prestar mucha atención cuando desarrollamos y proveemos unos aspectos, promovemos unos aspectos de la IA y no otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Finalizamos este panel con la presentación de Ana Elizabeth Ferreira, titulada Ética e Ideología de la Inteligencia Artificial, desde Marcuse hasta Cortina. Muchas gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes.
Muchas gracias al decano, profesor Fernando Llano, por la oportunidad. Muchas gracias, Pablo, por moderarnos. Bueno, la inteligencia artificial parece que se ha convertido en un símbolo de modernidad y de innovación tecnológica. Y se nos presenta como algo que puede cambiar y que puede cambiar todo, que puede cambiar extraordinariamente. Esta es una premisa no necesariamente errónea, pero merece alguna reflexión histórica y antropológica. Inventos como la rueda, la máquina de vapor, la electricidad, los antibióticos, los trasplantes de órganos, la Internet, han transformado en su momento estructuralmente nuestra forma de vivir y de concebirnos a nosotros mismos. La gran revolución de la inteligencia artificial estará probablemente en la inteligencia artificial generativa e en la inteligencia artificial para dispositivos autónomos. Y lo que tienen en común es una mayor distancia entre la mano humana que interviene en la programación y el resultado final para el usuario. Lo que tienen en común es que crea una mayor longitud entre una persona y otra, cuya relación ha pasado a estar fuertemente mediada por elementos no físicos y además no visibles y no sensibles. En gran medida esta es la preocupación que nos reúne aquí, una preocupación con el vínculo social, por las relaciones entre los seres humanos y por la verdadera bondad del uso de la inteligencia artificial. Ya no somos tan ingenuos como para creer que la tecnología no es buena ni mala, y solo que lo que hacemos con ella puede ser bueno o malo. Sabemos que es una falacia. Hoy estamos perfectamente conscientes de que hay una tensión entre la promesa emancipadora de la IA y su potencial de dominación y de irracionalidad. Ya nos advirtió Herbert Marcuse y toda la Escuela de Frankfurt empeñada en la teoría crítica de la tecnología, que la razón técnica, reclamando que desmistifica el conocimiento y nos enseña nuevas formas de pensar y actuar, en realidad está extinguiendo la capacidad de la razón humana para mediar con la realidad empírica. Las relaciones de dominación y explotación del hombre por el hombre que la tecnología de hoy proporciona cristalizan una forma de pensar sobre el mundo, que es esencialmente una forma técnica de pensar, no dialógica, no especulativa, no contemplativa, definitivamente no espiritual. Debería entonces el derecho ocuparse no solo de los daños que puede causar la inteligencia artificial, no solo de la responsabilidad jurídica de los agentes y de los usuarios tecnológicos, sino también de las amenazas que este tipo de pensamiento representa para el vínculo social, para la cooperación humana, las libertades fundamentales, la democracia. Bueno, para empezar a responder, es importante tener siempre en cuenta, ya lo decimos, que los sistemas de IA dependen de los datos. La cantidad y la calidad de los datos definen la calidad de la programación. Y la programación es dominada por opciones técnicas y por opciones éticas. Ninguna de ellas es neutral. Están configuradas por objetivos y valores de quienes las diseñan. Maximizar beneficios, ser más rápido, más económico, más eficaz, moldar comportamientos de consumo, estandarizar respuestas, disminuir, nos dicen, la complejidad. Un algoritmo entrenado principalmente con base en cuestionarios, donde se elige la respuesta de la mayoría de los encuestados, como hace paradigmáticamente el gran MIT, para programar acciones con relevancia ética, asumiendo que la respuesta de la mayoría es la mejor forma de programar éticamente, es un tema que requiere atención del derecho. El problema empeora cuando los usuarios comienzan a confiar demasiado en los resultados de la IA, asumiendo que la decisión artificial debe ser correcta. Esta dependencia, aún excesiva, puede erosionar nuestra vigilancia personal y profesional, hacer que dejemos de esforzarnos por aprender y por hacer lo que realmente es correcto. La crítica que Herbert Marcuse ha inaugurado aún no ha perdido su sentido y relevancia, pero ahora necesariamente asumiendo nuevas formas de dominación que plantean diferentes desafíos éticos. Para el derecho particularmente estamos hablando de una nueva categoría de daños que debemos pensar con urgencia.
Tenemos ya muchos y muy profundos estudios sobre cómo reaccionar jurídicamente a los daños provocados por la IA en nuestra integridad física, nuestra privacidad, nuestra propiedad, pero la convivencia con softwares generativos y autónomos nos llama hoy a una otra categoría especulativa de daños. El daño de la renuncia a la presencia de personas. El daño de la expropiación de ideas e identidades, la agresión discursiva cada vez más, la dispersión de información, la sumisión o la aceptación acrítica de la decisión de la inteligencia artificial. Miremos a un contexto concreto, por ejemplo, la salud. Un software inteligente puede proponer protocolos de tratamiento para un tipo de cáncer, por ejemplo, basado en el análisis de decenas de miles de pruebas diagnósticas, datos analíticos y probabilidades. Está muy bien, pero de hecho no es así como piensa un médico humano. En la base de la decisión médica hay múltiples factores: sus características psicológicas, su experiencia académica y técnica, su conocimiento del paciente concreto, su feedback áptico de sus manos y todas las percepciones que sus sentidos físicos le permiten. Y todo esto está ausente en la decisión artificial. Pensemos en otro ejemplo, la justicia. Un sistema artificial puede analizar, comparar, establecer patrones de decisión en decenas o centenas de miles de casos rápida y eficazmente. Puede combinar y resumir casos símiles, proponer líneas de fundamentación, calcular la probabilidad de condena o de éxito de una apelación. Y está muy bien, pero otra vez, no es así como piensa el juez humano. Al evaluar un caso concreto, el juez considera factores sociales, éticos y emocionales de las personas en su presencia, mira y escucha a las personas y las siente. Además, el juez humano es responsable por su decisión. Y no basta su corrección técnica, sino la sabiduría práctica y la sensibilidad. El proceso decisorio jurídico es eminentemente prudencial, presupone la fronesis y el reconocimiento de que la ley por sí sola a menudo es incapaz de dar respuesta al caso concreto. En su obra Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial, Adela Cortina nos advierte que la inteligencia artificial ha llegado cargada de promesas utópicas: erradicar enfermedades, mejorar el ambiente, crear una especie superior. Pero nos quedó más llenos de amenazas. Nuestro tan grande interés por la inteligencia artificial no será ya parte de esa ideología que nos manipula y nos oculta intereses estratégicos a los cuales somos alienos. Es una pregunta tal vez injusta, porque nos beneficiamos enormemente de la inteligencia artificial en nuestra vida diaria. Somos los seres humanos más sanos, más longevos, más productivos que jamás hayan habitado el planeta Tierra. Y la inteligencia artificial también es un producto de la mente humana y, en ese sentido, una creación que debemos valorar y respetar. Pero sin olvidar que estamos presenciando, de hecho, un eclipse de la razón comunicativa frente a la razón estratégica. La esfera pública está siendo tomada por una lógica instrumental que privilegia el control y la maximización de los resultados frente al diálogo, a la argumentación y a la deliberación informada y democrática. ¿Deberíamos entonces abandonar la IA? En absoluto. Debemos preguntarnos quién se beneficia, qué valores están en juego, cómo decide, quién la controla. Y sobre todo debemos recordar a nuestros profesionales, lembrar a los maestros, lembrar a los alumnos, enseñar a nuestros hijos que la IA no es neutral, ni sabia, ni necesariamente veraz, y que sus decisiones se basan en datos, solo en datos y nada más que datos. Gracias. Muchas gracias por esa presentación. Tenemos un pequeño bloque de preguntas, así que si cualquiera de los asistentes quisiera preguntarle a nuestros ponentes, entonces tenemos el micrófono
Sí. Así que, por favor, cualquier consulta se puede hacer ahora. Yo quería hacer una pregunta conjunta para Valeria, para Cristian, también para Pier Giuseppe y para Ana Elisabet Ferreira. Una pregunta, bueno, por supuesto, perdona Carlos, para los cinco, que es ¿qué papel, desde el punto de vista realista, qué papel creéis vosotros que tiene la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Si creéis que puede tener algún sentido real o no. Básicamente que pensemos un poco en torno a esto. Básicamente, era la idea. Y felicitaros por las exposiciones que habéis hecho también. Y felicitar a Pablo también por esta mesa. Muchas Yo gracias. me voy a tomar una licencia de moderador, que no debería hacer preguntas, pero me parece muy interesante la última reflexión de Ana Elisabet y te quería hacer una consulta. Yo estoy muy de acuerdo con la idea de que la tecnología es un producto humano y por tanto no hay fuerzas humanas que no puedan ser resistidas por los mismos seres humanos. Es producto de nosotros mismos. Pero, sin embargo, en la tecnología se da la paradoja de que el momento en que nosotros, los seres humanos, tenemos mayor capacidad de incidir en ellas es el momento de su concepción y desarrollo. Y una vez que se han imbuido en nuestra sociedad y se transforman en parte de nuestro día a día, se vuelve cada vez más difícil incidir en la forma de desarrollo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, es evidentemente el sello que tiene su desarrollo es de determinada parte del mundo, de determinada concepción del mundo. Entonces, ¿cómo ves tú las herramientas que tiene el derecho y el poder político de la sociedad para sobrellevar esa paradoja? ¿Estamos de acuerdo en que todo lo que es producto del ser humano puede ser resistido por medios humanos? Pero al mismo tiempo tenemos esta paradoja de, bueno, es mucho más complicado incidir una vez que la tecnología ya, no sé si toma vida propia, pero se ha desarrollado dentro de cierto contexto, hacia cierta dirección, etcétera, etcétera. Entonces, si pudieses desarrollar... sí, quizás respondemos la pregunta del profesor Llano y... ¿Puedo responder a las dos? Claro. Sì, sì. Sí, adelante. Vai, Anna. Va bene. Por favor. Bueno, muchas gracias. De algún modo mi respuesta es parecida para los dos porque tiene todo que ver. Yo creo que la ética tiene todo sentido cuando incide sobre la programación. Y entonces lo que podemos hacer es algún control de la programación, porque después de la programación ya es muy difícil. Y lo que precisamos de mucha educación para quien programa y mucha educación para los niños y para las personas que utilizan profesionalmente más la inteligencia artificial. No creo que podamos hacer mucho más que eso. Educación para programar, educación ética, por supuesto. Para programadores, Programming Machine Ethics es una disciplina que se está desarrollando muchísimo, cómo se debe programar a los algoritmos para que no tenga sesgos, para que no tenga otros problemas. Y después la educación para el utilizador, la educación ética, no la educación técnica, porque esa no es muy necesaria. Lo que podemos hacer aquí es solo de base de educación ética. No creo que podamos hacer mucho más que eso. Gracias. Grazie Fernando per la domanda. Allora, il discorso dell'etica in relazione allo sviluppo di queste tecnologie è particolare, nel senso che sicuramente la formazione, sicuramente anche una parte di controllo, perché questi sistemi sono alimentati da dati, quindi ovviamente nel momento in cui non riusciamo in qualche modo a indirizzare queste forme di controllo anche attraverso appunto sia la programmazione, quindi dall'inizio, ma anche attraverso quelli che sono dei controlli costanti e cercare di capire dove si sta andando, qual è la direzione e se c'è qualcosa che dal punto di vista etico possa essere in qualche modo aggiustato, mi verrebbe da dire. E
Il punto è, e mi verrebbe anche un po' da dire quale etica, nel senso che poi si potrebbe in qualche modo creare anche una sorta di shopping dell'etica a favore di un, non so, immagino un paese anziché un altro, perché in qualche modo possa garantire che ci siano degli standard da rispettare che sono appunto standard etici che però non rappresentano il sistema globale, e quindi ecco un po' forse queste due considerazioni. Preguntas, Fernando, qué expectativas tenemos respecto de la ética de la inteligencia artificial desde un punto de vista realista. Si es desde el realismo en el sentido contemporáneo, expectativa ninguna, ni hay ética ni se la espera. Si es realista en el sentido perenne del término, por supuesto que hay que reivindicar y promover una ética de la inteligencia artificial. Y más aún, lo que hay que promover a secas es la ética, y una ética que no deje fuera ningún campo de la realidad. Entonces, para ilustrar esta reflexión, no voy a decir nada sobre inteligencia artificial, sino que voy a poner una analogía, que es la ética de las redes sociales. Hay mucha gente que circula por Internet como si eso fuese un mundo ficticio virtual y no fuese una parte integrante de la realidad, y por tanto allí hacen cosas que cara a cara jamás, bajo ninguna circunstancia, en ninguno de los mundos posibles harían. Entonces, hace falta una ética de las redes sociales, hace falta que la ética regule también la conducta de las personas y que las personas se vean vinculadas por esa normatividad en las redes sociales. Sí, como en cualquier otra región de la vida. Y cierro con una frase de uno de los principales filósofos de nuestro tiempo, Mike Tyson, que dice que todo el mundo es muy valiente cuando está seguro de que no le van a arrancar la cabeza de un puñetazo. ¿Qué es lo que ocurre en las redes sociales y es lo que puede ocurrir cuando nuestro brazo se prolonga excesivamente por medio de un algoritmo? Acceso? Sì. Bene, grazie per le domande. Allora, io parto dalla seconda questione, che mi sembra di aver capito essere relativa il tema del nostro approccio all'intelligenza artificiale nello sviluppo del diritto, della formazione. In qualche modo l'idea era lo sviluppo all'interno del modo in cui l'intelligenza artificiale diminuisce o interagisce con la nostra concezione del mondo. Da questo punto di vista, ecco, il tema è complesso ed è connesso alla seconda questione. Per me il tema sta nel mettere in discussione la nostra concezione del mondo. È proprio questa per me non il problema, ma la potenzialità. Il fatto che siamo costretti a mettere in gioco la nostra Weltanschauung proprio in questo processo di sviluppo, perché anche la nostra concezione del mondo è frutto di un processo di desarrollo, di sviluppo, e allo stesso tempo se noi difendiamo questa concezione del mondo, il rischio è quello di produrre un'apologia dell'esistente che non è che blocca lo sviluppo in una direzione e in un'altra. Quindi sicuramente è da condannare una certa deriva criminale dell'intelligenza artificiale, ma allo stesso tempo non è da beatificare forse il nostro modo di concepire il mondo morale, il mondo giuridico. E vengo alla questione sul senso dell'etica dell'intelligenza artificiale. Secondo me questa è una questione, è la questione fondamentale, quindi mai come, possiamo dire quasi paradossalmente, mai come in questo in questa situazione così drammatica, l'etica che fa così tanta fatica ad accostarsi al tema dell'IA ha avuto tanto senso, ha ancora più senso adesso. E questo perché? Perché secondo me possiamo distinguere diverse prospettive dell'etica dell'IA.
No, di solito si distingue almeno fra 3 tipi di prospettive, no? L'etica nell'intelligenza artificiale, che forse era quello che diceva, di cui parlava Anna, se non ho capito male, nell'ultima risposta che ha dato, cioè l'etica, diciamo, implementata ingegneristicamente, no? All'interno della programmazione. L'etica dell'intelligenza artificiale, che è quella che parla del rapporto tra l'essere umano e il programma e che lo normativizzano assumendo che il programma non possa cambiare e si debba sviluppare autonomamente. L'etica per l'intelligenza artificiale è invece quella che assume l'idea che in qualche modo io possa coinvolgere il sistema di intelligenza artificiale all'interno di un processo di sviluppo delle norme, della norma etica. E forse proprio da questo punto di vista si può cogliere un'occasione. Qual è l'occasione? Che coinvolgendo qualcosa di estraneo rispetto al discorso etico moderno, al discorso etico classico, possiamo mettere in discussione i fondamenti metafisici dell'etica moderna. E il che non vuol dire che l'etica moderna sia brutta e cattiva e la dobbiamo buttare lì, nel cestino, ma che non dobbiamo dare per scontati i suoi fondamenti ontologici e quindi una certa idea della libertà dell'umano e così quanto consegue nella nostra imputazione di caratteristiche anche al soggetto di diritto, che è connesso a doppio filo alle caratteristiche del soggetto morale. Bueno, yo pues es una pregunta que se puede tomar desde distintos matices. Yo voy a tratar de tomarla desde el aspecto jurídico y no podemos pretender que desde las mismas estas empresas tecnológicas tengan esta intención de desarrollar desde un principio, teniendo en cuenta todos los grupos, tener en cuenta una ética de esta inteligencia artificial. Entonces, para mí, creo que es importante en el marco de la gobernanza el derecho como límite como límite al poder tecnócrata. Para mí eso es muy importante, por eso considero que el camino de la regulación, que eso se habló en la ponencia del miércoles, Miguel, de esa dicotomía entre innovación y regulación. Para mí, pues en Europa, en el marco europeo, el impacto que va a tener la regulación de esta ley de inteligencia artificial, que está en sus consideraciones están basados en unos principios, es una ética juridificada, que es la que va a servir en que tengamos y que se diseñe desde un principio tecnologías inclusivas, tecnologías que respeten los derechos fundamentales y que no estén enfocadas simplemente en generar ingresos para las personas que la desarrollan. Muchas gracias. Yo me sobrepaso de mis facultades de moderador nuevamente. No me modero como moderador, pero solamente sí que estoy de acuerdo contigo. Creo que finalmente todas las conquistas del siglo XIX y del siglo XX son conquistas políticas. Son conquistas políticas en donde si existen derechos laborales, si existe derecho del medio ambiente, si existe derecho del consumidor, si existen derechos de las mujeres, es porque la sociedad se ha organizado y ha cristalizado esa ética a través del derecho, y ese derecho ha generado zanahorias y garrotes, y que para superar esta paradoja de lo difícil que es disciplinar una tecnología que nació a la merced del mercado y de consideraciones geopolíticas, la única forma de disciplinarla es a través del derecho, porque esa es justamente la labor final del derecho. Así que les quería agradecer a todos, disculpen las licencias que me tomé, pero muchas gracias y nos vemos en el próximo panel.